Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de las prácticas funerarias en la cultura maya. Vamos a comenzar. Las prácticas funerarias, además de ser utilizadas como evidencia solamente, también son un indicador que nos permite visualizar y comparar este complejo proceso entre todas las culturas mesoamericanas. Se trata de ritos y costumbres que inician con el fallecimiento de algún individuo de cierta sociedad, pero que no solamente terminan ahí, sino lo conducen a nuevos estados en la misma sociedad para trascender en lo que ellos conocen como el más allá. Todas estas prácticas, además de estar configuradas solamente por lo que nosotros conocemos como el vestigio humano, también son acompañadas de diferentes elementos, las cuales van a configurar en su totalidad el proceso post-mortem, el cual es realizado en un ritual funerario. Esto nos va a permitir a nosotros un mayor análisis y una mayor complejidad de información al momento de analizar dichos eventos. Adentrándonos un poco más en materia, en el mundo maya se ha determinado que existía la inhumación tanto como la cremación. También la variedad de tumbas, es decir, existían desde simples agujeros en el piso como grandes cámaras mortuorias. Y no se diga de las posiciones en las cuales se depositaban los cadáveres, existen miles. Generalmente los difuntos eran enterrados en sus propias viviendas, pero también se podían realizar entierros en los lugares de trabajo o donde desempeñaban sus labores dichas personas. El ritual funerario era muy inconsistente y nada igualitario en toda la cultura maya. ¿Qué queremos decir con esto? El trato que se le iba a dar a la persona o al individuo recién fallecido dependía del estatus social, del estatus económico, del estatus religioso, incluso del estatus político al cual perteneciera. Y esto se puede observar totalmente en el ajuar funerario. Una persona que carecía de recursos o que era de la baja sociedad, continuamente se le es encontrada en un simple agujero en la tierra. Y si lo comparamos con las personas que pertenecen a la clase alta de la sociedad, pues estos solían construir incluso edificaciones enormes o exuberantes, las cuales demostraban a qué sociedad o a qué tipo de grupos pertenecían. Bueno, continuando con el tema, de la antigua sociedad maya se conocen diferentes ocasiones y motivos para el sacrificio humano. Entre estos se cuentan los de ceremonias de dedicación y terminación de eventos, y aquellos rituales que tenían como objetivo entablar la comunicación para fines adivinatorios o propiciatorios. Las fuentes también mencionan una serie de prácticas que seguían a la consumación del sacrificio, como el desollamiento, el destazamiento o la ingesta ritual del cuerpo de la víctima, mismo que adquiría propiedades sagradas. Referente al paradero final del cadáver, según Landa, las víctimas se enterraban frente a los templos y adoratorios, una vez que algunas partes de los cuerpos habían sido distribuidas entre los sacerdotes, quienes los tenían por santos. También se menciona que eran abandonados en lugares especiales aún fuera de los asentamientos, como por ejemplo servían los bosques y algunos lugares geológicos, como por ejemplo los pozos, los cenotes y las cuevas. La referencia principal que sirve como punto de partida para hablar de este tema es la tradicional del obispo Diego de Landa, que hace mención a la forma de enterramiento. Él menciona: muertos los amortajaban, llenándoles la boca de maíz molido, que es su comida y bebida que llaman coyem, y con ello algunas piedras de las que tienen por moneda, para que en la otra vida no les faltase de comer. Enterrábanles dentro de sus casas o espaldas de ellas, echándoles en la sepultura alguno de sus ídolos, y si era sacerdote, algunos de sus libros. En esta cita pues destacan dos aspectos fundamentales. Por un lado, la localización de los entierros, y por otro, pues la presencia de alimentos, figuras e incluso libros o códices como parte de los ajuares de los mismos. Continuando con esta obra de Landa, también se menciona la existencia de la incineración de los restos y la ubicación de los mismos dentro de urnas en el interior de las construcciones. Esta práctica tan solo se aplicaba a algunos de los miembros relevantes en la sociedad maya. Los aspectos sobre este tema se amplían en la obra de Cogolludo, al describir las formas de enterrar en la zona de Campeche, detallando aspectos relacionados con la ubicación del cuerpo. Por ejemplo, él menciona que para sepultar el cuerpo le doblan las piernas y ponen la cara sobre las rodillas, liando muy bien. Para que esté así, abren en tierra un hoyo redondo
y pónenlo de fuerte para que quede derecho. Alrededor le ponen mucha vianda, una jícara, una calabaza con atole, sabados de maíz y unas tortillas grandes de lo mismo, que han llevado juntamente con el cuerpo y así lo cubren después con tierra. Los gobernantes mayas estilaban utilizar atavíos funerarios para expresar su poder después de la muerte. La diversidad de contextos puede ir desde un uso religioso, mágico, elementos de culto o simplemente para expresar su belleza física. Tales atavíos se elaboraban con jade y otros metales preciosos, que sin duda tuvieron una gran carga simbólica entre los mayas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las evidencias arqueológicas que se tienen en relación a los sacrificios de la región maya. Nos vamos a centrar en el sitio arqueológico de Becán. Becán se encuentra situado en las tierras bajas del centro, al suroeste del actual estado de Campeche, siendo la ciudad maya actual más grande y monumental de la región del río Beca. En noviembre del 2000, por Edwin Angulo Torres, es encontrado un depósito humano, el cual tenía una modesta ofrenda. Este se encontraba enterrado por una capa de escombro de aproximadamente 25 centímetros de grosor. En los primeros informes que Edwin da, describe que se encuentra un maxilar inferior, una clavícula, un omóplato, un radio, las falanges de las manos, algunas costillas fracturadas, la columna vertebral, el coxis y los pies. La osamenta que se encontró se describe de un individuo de entre 15 y 18 años, un individuo adolescente, finalmente, probablemente masculino, y se tiene la teoría de que fue por deposición primaria, aunque al principio se pudo haber sospechado que fue por deposición secundaria. Sin embargo, por los diferentes estudios se llegó a esta conclusión. Se tienen dos teorías sobre cómo pudo haber sido enterrado, las cuales se van a presentar como: la primera fue amortajado en posición sedente, viendo al oeste, para después colapsar a su lado izquierdo. Y la otra, que es menos probable, es que se depositó en decúbito lateral izquierdo, en flexión total y orientación sureña. Se encontraron 3 vértebras lumbares, 2 torácicas y las 2 primeras vértebras cervicales, clavícula derecha, los 2 cúbitos y fragmentos de huesos cortos de manos y pies, sacro y coxis completo. A diferencia del tronco, que se encuentra casi completo, las extremidades se encuentran básicamente pocos restos. Tenemos ausencia de huesos largos, de fémures, tibias, peronés, la rótula izquierda, el húmero derecho, la parte diaficiaria del izquierdo y ambos radios no se pueden encontrar. Faltan las partes óseas del cráneo, solamente se encontraron 3 dientes de maxilar y la mandíbula sí está completa. Se encontraron también restos óseos de otro individuo de edad adulta, únicamente en las manos. El deterioro que se encuentra en los restos fue producido por cuestiones culturales, por la remoción de los huesos, más que por roedores o por marcas naturales. Se presentan marcas de impacto en hueso fresco, expresadas en zonas de desgarre, presión por percusión y fisuras de tensión, lo cual se trata de una violencia perimortem del mismo cadáver. También cerca del espacio, a unos 20 centímetros, descansaban fragmentos de atuendo personal, es decir, del mismo individuo, sus pertenencias, así como las características morfológicas de sus lesiones pueden hacer pensar que hubo una infección por brucelosis, equinococo, tuberculosis o micosis. Ahora vamos a entrar al tema de las ideologías. Los ritos funerarios en la cultura maya siempre variaban dependiendo a la actividad que desempeñaba la persona o incluso en el lugar en el cual se encontrara. Una de las más grandes características en principios anímicos y de ideologías mayas consistía en que cuando una persona, sin importar su clase social, económica o política,
fallecía, procedían a cortarle un mechón de cabello situado exactamente en la parte de la coronilla. Esto porque era una tradición que se tenía que repetir, ya que cuando esta persona nacía, se le cortaba el mismo mechón situado en la coronilla. Esto haciendo alusión a lo que ellos conocían como el tonali, que quiere decir el ser. Después de esta actividad, las personas de clase baja eran depositadas en un hoyo en la tierra, simplemente envueltas en lo que es un tapete. Las personas que pertenecían a la clase alta eran comúnmente adornadas con 1000 elementos que los rodeaban en el ajuar funerario. Podemos comenzar con lo que conocemos como una máscara de jade. Como bien sabemos, la máscara de jade está relacionada por su color con la vida. Aparte de la máscara de jade llamativa que nosotros conocemos, o las máscaras de jade o de barro, también las personas de la alta nobleza gozaban de otros beneficios. Su cuerpo era lavado comúnmente para depositarlo en el ajuar funerario. También solían colocarles en la boca una piedra de jade o de obsidiana, esto sí dependiendo de su estatus político. El cuerpo se llenaba totalmente de maíz y también se bañaba con un licor especial proveniente de la misma planta. Cabe destacar que todo esto era con el fin de acompañar el cuerpo con las grandes posesiones o las grandes riquezas que consideraban las personas de la sociedad. Algo que cabe destacar es que las personas comúnmente eran enterradas con más cadáveres. Esto no es lo mismo a lo que nosotros conocemos como un entierro individual o colectivo. Para los mayas, estas personas eran depositadas en el mismo ajuar con el fin de acompañar a la persona de la nobleza o de la alta sociedad en su camino hacia la muerte. Otros ejemplos que también se pueden comparar y tienen cabida en esta sección de los rituales funerarios es que para los guerreros comúnmente se construían mausoleos. Los mausoleos resguardaban todos estos restos provenientes de las personas que morían en batalla. Para su ritual consistían bailes, consistían cantos, los cuales engrandecían sus figuras que habían sido desvanecidas en batalla. Y pues bueno, sus familiares solían enterrarlos cerca de su casa también, si es que no querían que descansaran en estos mausoleos, con el fin de que estuvieran cerca como protección. Por otro lado, también tenemos el contexto del color. Para los mayas, el adornar las tumbas solamente de los altos mandos, de las altas personalidades, era muy importante. Para esto se utilizó siempre el color rojo. El color rojo era muy llamativo y se utilizaba como el cosmético principal para adornar una tumba, un ajuar funerario o cualquiera fuera el lugar donde se depositaba el cadáver, pero solamente de las personalidades reconocidas por alguna sociedad. Como mencionamos al principio, la ideología en cuestión de rituales funerarios es muy inconsistente, ya que para ellos las personas eran acreedoras a un corazón y este corazón era lo único que prevalecía por el resto de los tiempos. Una vez que la persona fallecía, su corazón se desprendía de su cuerpo mundano y este entraba a un ciclo el cual pertenecía al espacio del cosmos. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca ahora de las prácticas funerarias que se siguen haciendo en la actualidad en muchos pueblos mayas. Varios hallazgos arqueológicos han manifestado que desde tiempos del preclásico el color fue uno de los elementos que formó parte de las tumbas de la sociedad maya más distinguida, y que esta fue una costumbre que se prolongó durante el clásico y el posclásico. Los suelos, los muros y las bóvedas, al igual que el difunto y el ajuar que de manera habitual acompañaba a quienes allí fueron enterrados, pues aparecen frecuentemente recubiertos de color. Actualmente en diversos cementerios mayas, el color invade cada superficie y rincón, de manera análoga a como lo hizo en las distinguidas tumbas prehispánicas de las antiguas ciudades mayas, cuando el color todavía era un rasgo distintivo que solamente unos, pues pocos podían permitírselo. Por ejemplo, el cementerio de Chichicastenango en el pueblo de Quiché, en Guatemala,
ha sido reconocido como el cementerio más colorido de todo el mundo. Para los pobladores, pintar las tumbas de diferentes colores es una tradición. Según la creencia, las tumbas son pintadas también por el rol que tiene cada persona en su familia. Por ejemplo, algunos de los colores asignados son el blanco, que representa la pureza, el turquesa, que es asignado para las mamás y que suele significar o representar la protección, el amarillo para los abuelos, que indica que el sol protegerá a la humanidad, y colores como el verde lima, el rojo o el azul pueden ser colores más generales. Ahora bien, otra práctica maya que se sigue haciendo en la actualidad es el boquebán. A lo mejor alguno ha escuchado alguna vez acerca de esta práctica. En este ritual mortuorio, cuando una persona fallecía, era su familia quienes realizaban el boquebán. Con mucho cuidado, ellos bañaban a los fallecidos con un trapo húmedo que iba escurriendo, y con el agua que se recogía en un recipiente se hacía un chocolate, un atole o el plato del relleno negro, que todos los allegados que asistían al funeral pues comían o consumían. Esto se hacía principalmente para repartir y purificar los pecados del difunto, y al parecer también al beber ese caldo se pasaban o se transmitían las características del difunto a ellos, entre ellos el conocimiento pues de la persona que murió. Existen muchos testimonios sobre este rito y se piensa que aún se practica en la actualidad, sobre todo en los pueblos retirados de Quintana Roo. Ahora bien, una práctica más que se realiza en la actualidad en los pueblos mayas es el Janal Pixán. Desde la primera semana de octubre, las personas de las comunidades del municipio, en específico de Ejes el Chacán, especialmente en el poblado de Pomuch, empiezan con el proceso de purificación de los huesitos, como ellos lo llaman. En este poblado de Pomuch se manifiestan las raíces y costumbres mayas. En dicha comunidad, cuando una persona muere, se entierra por un periodo de 3 años, para después exhumarla el día de Todos los Santos, y así se le quita la tierra que le queda para su primera limpia. El proceso de la limpia pues comienza con una caja o un osario, así como ellos le llaman, de donde se retira el mantel o la tela que cubría y que por un año cobijó los restos del difunto, que es colocado al lado una vez que se retira es colocado al lado de la caja, mientras se retira la suciedad que el tiempo pudo haber generado en la caja. De ahí se empieza a estibar o a limpiar los huesos. Como los van limpiando, los van poniendo de nuevo en esta caja. Primero los grandes, todos los pies, los brazos, después agarran las costillas para ponerlas de lado y para que así tenga espacio para los más pequeños. Al último pues va la cabeza. Al terminar la limpieza de los restos óseos se reza un rosario. Al finalizar, los restos depositados en el osario, en esta caja, son devueltos a la bóveda donde estaban inicialmente, pero esta bóveda no se cierra por completo, no se cierra por completo, al contrario, se les enciende una vela, ya sea de día o de noche. Este proceso pues coloca en un estatus diferente al que tenía la persona en vida y al momento de su muerte también. El tipo de deceso es también muy importante, cómo murió la persona, ya que por ejemplo las personas suicidas son depositadas boca abajo, ya que según la creencia de los habitantes el siquín los tentó y es del mal, pero la oración puede ayudar a que esta persona regrese al bien. Asimismo, aquellas personas que mueren entre el mes de octubre y el primer día de noviembre no se les puede realizar el ritual ni preparar esta comida, ya que ellos cargarán las velas o cargarán los pibis, en el sentido de que llevarán las almas de los difuntos que van llegando. En Pomuch también se tiene la creencia de que si la familia no limpia los huesos, el espíritu entrará en furia y rondará las calles del pueblo. Esta tradición normalmente se comienza a hacer desde inicios del mes de octubre, pero tiene mayor relevancia a partir del día 26. En el año del 2017, el ritual fue inscrito al Patrimonio Cultural del Estado de Campeche. Para hacer la limpieza es muy importante que mínimo hayan pasado 3 años desde que falleció el ser querido, para poder así exhumar los restos, ya que si no, la piel aún seguirá adherida al hueso y será imposible despolvar los huesos.
En el caso de la limpia de los huesos, debido a esta particularidad y a este interés que por ejemplo en estos días ha cobrado mucha relevancia y ha sido muy divulgada, pues despierta mucho morbo entre turistas y periodistas. Algunos habitantes de este poblado de Pomuch han afirmado que invaden el espacio sagrado donde ellos llevan a cabo este ritual. El resultado es que pues, un porcentaje importante de la población afirma que ellos ya no quieren estar sujetos al ritual de la limpieza de los huesos y le piden a sus familiares ser incinerados o guardados a perpetuidad. Esto se suma también pues, a la afluencia de religiones protestantes en la comunidad que ha ido aumentando, las cuales pues, les dicen que esto no se lleve a cabo, con lo que pues ellos ven un gran peligro de que desaparezca este ritual y esta festividad.